Gracias, chicas, gracias. Muy amable. Ahora sí, vamos. Ahora sí. Sí, cuando usted quiera, Eric. Ya. Bueno, a ver, buenas tardes, ya son buenas tardes. Nosotros vamos a poner los medios de impugnación o los recursos. Como pueden ver, los expositores vamos a ser Elvira Flores, mi compañera, y yo, Eric Emanuel Manis Justiniano. Aquí hay algunos conceptos que debemos recordar que lo vamos a usar mucho más adelante. Autointerlocutorio, resoluciones formales que no resuelven el fondo y no son materia de la sentencia. Las providencias son de mero trámite para la persecución de la causa. Sentencia es la resolución judicial que contiene la decisión del juez o el tribunal interviniente sobre el fondo de la cuestión que se le ha encargado juzgar. Auto definitivo, el que impide la continuación del pleito o deja resuelta alguna de las cuestiones litigiosas. ¿Se puede ver? Si no. Sí. Ya. Definición. La raíz latina de impugnar proviene de impugnare o impugnatio, que significa refutar, luchar, contradecir, combatir. Según el licenciado Alejandro Cardona, los medios de impugnación son actos procesales que pretenden combatir o refutar una determinada resolución judicial. El porqué de los medios de impugnación. Estos existen por la premisa de que el ser humano es susceptible a equivocarse. Entonces, los juzgadores al ser humano pueden incurrir en errores de juicio. Pero, ¿es posible contradecir el criterio de un juez? El derecho de impugnación que tienen las partes nace como una cuestión de necesidad de efectuar una revisión, un estudio de los pronunciamientos de los órganos judiciales, porque si bien son el resultado de un análisis, esto no significa que no puedan estar incursas en un defecto o en un error que cause perjuicio al derecho de estos. Por lo tanto, es posible que las partes puedan ejercer un control jurisdiccional respecto a las decisiones de los jueces o magistrados mediante los recursos. Artículo 250 del Código Procesal Civil. Impugnabilidad de las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales son impugnables. Se pueden renunciar a la impugnación de dos formas, de forma expresa o tácita. Expresa cuando la parte así lo declare, sin importar la aceptación de la otra parte. Y tácita cuando se deje vencer el plazo o se realiza un acto incompatible con la voluntad de recurrir. ¿Quiénes están legitimados para impugnar? Cualquiera de las partes, incluyendo esto a los terceros, están legitimados para impugnar siempre y cuando dicha resolución cause un agravio. Recurso. Los recursos van del artículo 250 al 291 del nuevo Código Procesal Civil, y entre ellos tenemos el recurso de reposición, recurso de apelación, el recurso de casación y el recurso extraordinario de revisión de sentencia. El recurso de reposición es el acto jurídico procesal de la parte agraviada por una resolución judicial por el que se solicita ante el mismo tribunal, ojo, o juez que dictó la resolución para que la modifique o la deje sin efecto. Se puede plantear en cualquier parte del proceso, incluso en la ejecución de la sentencia. Se interpone verbalmente en audiencia o por escrito en el plazo de 3 días a partir de la notificación de la providencia o auto. Si se plantea por escrito, corre traslado en el plazo de 3 días con la contestación o sin ella. Se dicta resolución o sin ella se dicta resolución sin más trámite. Cuando se plantea en audiencia, esta será contestada en la misma y debe ser resuelto inmediatamente. Si se plantea contra providencia y auto interlocutorio. El recurso ordinario concedido en favor de la
vamos a hablar del recurso de apelación. Disculpe. El recurso es un recurso ordinario concedido en favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le cause agravio, con el objeto de que el tribunal superior a este la modifique, la revoque, la deje sin efecto o anule. Se plantea contra el tribunal que la emitió para que éste la eleve al tribunal superior. Se plantea contra la sentencia, autos definitivos y otras resoluciones que establezca la ley. Efecto. Esto es bien un poco complejo, que lo voy a desarrollar más adelante. De tres tipos de efectos. El efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de la autoridad se suspende hasta que la autoridad de la segunda instancia devuelva el expediente para que cumpla lo resuelto por la parte superior. Impide ejecución de sentencia o auto definitivo. Entre los otros dos efectos tenemos el efecto devolutivo y el efecto diferido. El efecto devolutivo se permite la persecución de trámites en lo principal. El diferido, en cuyo caso se limita al simple anuncio de recurso, en perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y sin que se suspenda el proceso. Este recurso interpuesto contra apelaciones o auto definitivo se interpondrá por escrito en el plazo fundado de 10 días y se sustanciará con traslado a la parte contraria. En el escrito de constatación se debe ser presentado en el mismo plazo por la parte contraria, que ésta podrá adherirse al recurso y fundar sus propios agravios. Y si este recurso se interpone ante autos interlocutorios, si se tratara de autos interlocutorios fuera de audiencia o dentro de audiencia. Si se hacen dentro de audiencia, se apela en un plazo de 3 días y corrido traslado, la otra parte tiene también 3 días para contestar. Y si se hace dentro de audiencia, se debe apelar dentro de ella y sustanciarse dentro del plazo de 3 días. A ver, aquí lo voy a explicar un poco mejor lo que estábamos viendo anteriormente sobre los efectos, el diferido y el devolutivo. Procede contra resoluciones, el auto interlocutorio diferido procede contra resoluciones que declaren probada o improbada los incidentes, contra cualquier resolución que tenga que ver con los medios de prueba. Por ejemplo, la resolución que admita un medio de prueba o lo rechace o disponga su diligenciamiento de un medio de prueba. Y aquellas resoluciones que resuelvan excepciones, salvo excepciones que declaren probadas las excepciones de cosas juzgadas, prescripción, transacción, etc. Ahora, también el auto interlocutorio procede contra resoluciones de efecto devolutivo que admiten o rechazan o modifican medidas cautelares y contra sentencias dictadas en procesos extraordinarios o monitorios. Recurso de casación. Se funda en la existencia de una violación o interpretación errónea o aplicación indebida de la ley en forma o fondo y se impugna contra los autos de vista dictados en proceso ordinario. La legitimación es el recurso solo se interpondrá por la parte que recibió un agravio en el auto de vista. El recurso se interpondrá en todos los casos dentro del plazo de 10 días, computables a partir de la notificación con el auto de vista. Este recurso de casación se encara o se interpone contra autos de vista y da como resultado un auto supremo, que no olvidé colocarlo aquí en la diapositiva. Ahora vamos a pasar con los recursos extraordinarios de revisión de sentencia. Compañera. Está con su micrófono silenciado, Elvira. Perdone, señor. Compañera. Va a disculpar. Estaba hablando en vano. Ya. Hablando Bueno, sola. con este recurso extraordinario de revisión se pretende revisar nuevamente una sentencia
ejecutoriada en casos excepcionales que justifiquen el reexamen de una sentencia con sello de calidad de cosa juzgada, en donde se pretende subsanar un error judicial. En el artículo 284 habla sobre la procedencia, que dice que habrá lugar al recurso extraordinario de revisión. Perdón, mi pantalla está quebrada en mi teléfono. Habrá lugar al recurso extraordinario de revisión ante un Tribunal Supremo de Justicia de una sentencia ejecutoriada en proceso ordinario en los casos siguientes. Solamente esto acá, el recurso extraordinario, uno puede verlo en procesos ordinarios. No hay proceso ejecutivo ni nada acá, solamente ordinario. Si ella se hubiera fundado en documentos declarados falsos por otra sentencia ejecutoriada, que se hubiera dictado con posterioridad a la sentencia que se tratara de rever. Rever significa revisarse, quiere decir revisar. En el siguiente, si habiéndose dictado exclusivamente en virtud de prueba testifical, los testigos hubieran sido condenados por falso testimonio en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. Si se hubiera ganado injustamente en virtud, estamos hablando sobre la procedencia, ¿no? Si se hubiera ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal declarando en sentencia ejecutoriada, si después de pronunciada se recobraran documentos decisivos detenidos por fuerza mayor o por obra de las partes a favor de la cual se hubiera dictado previa sentencia declarativa estos hechos y ejecutoriada. Siguiente. En el artículo 284 nos hablan sobre la legitimación. El recurso extraordinario dice que será interpuesto por quienes hubieran sido parte en el proceso ordinario, por sus sucesores o causaviente a título universal o particular. Aquí no puede entrar otra persona que no sea las partes que hayan sido afectadas en el proceso. Y en el artículo 286 nos habla sobre el plazo. El plazo será de un año computable, un año fatal, tiene que ser sí o sí un año, y un año, perdón. Nos habla sobre un año, pero dice en el parágrafo 2, si se presentare vencido este plazo, será rechazado de inmediato. Sin embargo, si durante un año se hubiera fallado aún en el proceso dirigido a la comprobación de causales señaladas en el artículo 284 anteriormente citada, el presente bastará que dentro de un plazo se hiciere potestad formal de usar el recurso, el cual deberá ser formalizado en un plazo fatal de 30 días computable. Esa parte no la entendí muy bien, Lisa, me la va a explicar porfa después. ¿Qué artículo era? 286 del plazo de recurso extraordinario. Ok, adelante. Parágrafo Sí. 2. Ya, ahora sobre la compulsa. Los recursos extraordinarios, perdón, me pasé. Los recursos extraordinarios de revisión serán admisibles siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. 1, la prestación de sus fotocopias legalizadas. 2, la expresión concreta de la causa que se invocare y los fundamentos que se alegaren. Y 3, indicación del juzgado donde se encontrare el expediente. Esto quiere decir que van a ser llevados, este recurso tiene que ser llevado ante otro tribunal y ya no ante el mismo, porque si fuera ante el mismo, ya no tendría el juez ya no podría participar porque ya no sería parte y a la vez sería juez. No podría haber eso. Y en la compulsa, sobre las costas.
Las costas y costos del recurso desestimado serán a cargo del recurrente, de quien haya presentado el recurso y fuera desestimado, esa persona tiene que correr con todo eso, pues, ¿no? Y si el recurso se declare fundado, se condenará en costas y costo al recurrido. En compulsa, habla sobre la definición básica de compulsa es de acuerdo al autor Guillermo Cabanellas de Torres. La definición de compulsa proporcionada por el Diccionario Jurídico Elemental quiere decir examen de dos o más documentos comprobándolos entre sí. En las anotaciones de esto vamos a encontrarlo la compulsa en el artículo 279 al 283 del Código de Procedimiento Civil. Para tener en cuenta sobre la compulsa, procede también por concesión errónea de la apelación en cualquier efecto. Se interpone ante la misma autoridad que negó el recurso, se remitirá todas fotocopias legalizadas, ya no el testimonio, y solamente esto aplica en los recursos de apelación y casación. En el artículo 281 de procedimiento, siguiente, en el parágrafo primero, dice, recibido el memorial de compulsa, la autoridad judicial decretará se remitan fotocopias legalizadas de las piezas estrictamente necesarias al superior en grado. Esto quiere decir que tiene que ser llevado ante otro, ya no ante el mismo juez, si no me equivoco. Y el recurrente, en el plazo de 2 días de su notificación, proveerá los recaudos correspondientes bajo la pena caducida del recurso. En el parágrafo 2 dice que el incumplimiento de esta obligación por la autoridad judicial compulsada dará mérito a la imposición de las sanciones de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio del derecho que asista al recurrente de acudir al superior denunciando el hecho para que éste a su vez ordene de inmediata remisión de antecedentes, porque uno tiene que pedir las fotocopias legalizadas a la secretaría, si no me equivoco, del juzgado donde tienen los expedientes, para que le den una fotocopia legalizada, ¿no? Y si no, ya corre por, las sanciones ya corre por parte, para el juez. En la forma y plazo, perdón. En la forma, aquí solamente dura el plazo de 3 días contados a partir de la fecha de notificación y tiene que ser, la forma tiene que ser escrito, fundado, digamos, en el error que haya. Ay, no me acuerdo esto bien, dice. Pasa al siguiente. Resolución de la compulsa. El Tribunal Superior dictará la resolución en el plazo de 3 días recibida la causa, ya sea para dictar legalidad de ella o ilegalidad. En el artículo 283 habla sobre la nulidad e inadmisibilidad. Si el superior declarare legal la compulsa, todo lo actuado por el inferior a partir de la interposición del recurso será nulo de pleno derecho y no será admisible ningún recurso contra la resolución que resuelva la compulsa. La aclaración, enmienda y complementación, esto es para un ratito. Ya. En el artículo 226 habla sobre la procedencia. La autoridad judicial tiene la facultad de corregir o enmendar, esto es ante el mismo juzgado, ante el mismo juez, de corregir o enmendar de oficio
los errores materiales advertidos en las resoluciones judiciales. Si uno se equivoca, a veces, muchas veces se equivocan en los números, a veces en los nombres, o le cambian a veces el nombre, pero esto no quiere decir que va a afectar de fondo lo que se pretende, pues, ¿no? Solamente va a cambiar un poquito la forma, pero va a ser los números o las letras, si está mal escrito, cosas así. En el artículo 3, en el parágrafo 3, perdón, las partes podrán solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en el que se hubiera incurrido en la sentencia, auto de vista o auto supremo en el plazo improrrogable de 24 horas. La compulsa tiene 3 días, el recurso de extraordinario, si no me equivoco, es 1 año, y aquí solamente tiene 24 horas contadas a partir de la notificación, siendo admisible una vez vencido dicho plazo si se tratare de la resolución dictada en audiencia. Lo será sin otro trámite en la misma audiencia. Yo creo que como abogado uno tiene que ser bien, ¿cómo se le dice? Tiene que ver bien sus cosas, lo que hace, lo que dicta el juez y todo lo demás, porque uno tiene que pedirlo de lo que es aclaración y enmienda, tiene que pedirlo cuando el juez ya dicta sentencia sobre la cosa juzgada, ¿no? Y en el artículo 4 habla sobre la aclaración, enmienda o complementación no podrá alterar lo sustancial de la decisión principal, es lo que dije hace un momento. Y respecto a cada fallo de fondo, las partes podrán usar de esta facultad solo una vez. En este caso, se suspenderá el plazo para interponer el correspondiente recurso en lo principal, y dicho plazo comenzará a correr nuevamente a partir de la notificación con el auto que accedió o denegó la aclaración, enmienda o complementación. Eso sería todo, Alicia. Muy bien, muchas gracias. Esto es todo, amigos. Eric, ¿ya dejó de compartir la pantalla? No, todavía lo dejo. Ok. Ya. Ok, Ya muchas está. gracias. Habiliten cámaras, por favor. Jóvenes. Y le dice, ¿cuál es el veredicto para ver si voy a plantear algún recurso? A ver, pues, ¿qué creen ustedes que tienen? ¿Una buena o una más o menos nota? Yo creo que Ay, una buena Lice, nota debido lo a necesitamos las esos puntos, interpretaciones Lice. que hice, a la investigación. Me miré como 4 clases de forense civil del licenciado Cardona que tiene en YouTube, un Sin montón de contar lo que cosas. se desveló mi compañero para copiar mis diapositivas, juntarlo con lo de él, hasta las 3 de la mañana, que fue lo que me envió a mí para que adjunte todo, para que salga bien. No sé, le dicen unos 14. Bueno, ya. Hay pros y hay contras. Por un lado, tienen unas diapositivas bonitas, están bien preparadas, tenían bastante material preparado y han consumido bastante el tiempo de la exposición. Los dos están muy pitucos, muy formales, simpáticos, ¿no? De camisa, lentecitos, bien presentable, por allá también, ¿no? Pero hay un tema, su material está muy bonito, pero me lo han leído todo, ¿no? Y la idea es que no hagan una lectura de su exposición. Imagínense esto, ¿no? Bien, nuestro expositor tiene maestría en Derecho Procesal Civil, tiene 2 doctorados, trabaja en 5 universidades con más de 10 especialidades que no vamos a nombrar porque no viene al caso. Ha participado en múltiples exposiciones, congresos internacionales, ha escrito 5 libros,
Bien, vamos a ceder la palabra al doctor Eric Mamani para que desarrolle su exposición referente a los recursos y los medios de exposición. Pues imagínense ese tipazo, ¿no? Impugnación, El le dice tipazo agarra y impugnación. coloca ahí recursos y empieza a leer uno y empieza a leer otro y sigue leyendo y uno, ¿y en qué rato va a explicar o va a desarrollar o va a dar un ejemplo? Y sigue leyendo, entonces se ve Un feo, ejemplo. ¿no? Ahora, estas exposiciones, chicos, yo ya les dije, si bien no son profundas, no es una clase en sí, ¿no? Pero lo que yo quiero es que ustedes desarrollen espontaneidad, ¿no? Que se desarrollen en escenario. No quiero verlos así leyendo. Yo sé que han estado en cuarentena, yo sé que de repente ha costado mucho conseguir el material, pero ustedes no son el primer grupo, ojo, ¿no? Ya les dije, su presentación está impecable. Lo único que no me gustó es que no hayan ustedes estudiado para sí. Tienen que estudiar para sí, para venir a desarrollar. Las diapositivas de Eric están muy interesantes hasta en su diálogo, porque tiene ahí un diálogo. Pero qué lindo hubiese sido que ese diálogo él no lo haya leído, sino que lo haya preparado y que lo haya expuesto, ¿no? Ese es el tema de una exposición, ¿no? Y ustedes dirán, pucha, estas cosas, ¿para qué nos hace ser el doctor? Ni aprendemos o qué sé yo. El tema es que ustedes aprendan en sí mismos, porque cuando ustedes planteen un recurso a la autoridad jurisdiccional, su argumentación tiene que ver con teoría y doctrina, ¿no? No es solamente decir, planteo recurso de reposición, habida cuenta de que el expediente o el documento que se está observando, no. O sea, planteo recurso de reposición, señor juez, porque yo considero, ¿no?, que su autoridad, así como dice la doctrina, pues ha cometido un error al momento de dictar la resolución, y un error comprensible, por supuesto, porque sabemos muy bien, es de conocimiento público, que todos los juzgados están colapsados, sabemos muy bien que su autoridad tiene mucho trabajo, ¿no es cierto? Entonces la doctrina es ahí donde precisamente califica, ¿no es cierto?, define a este recurso de reposición bajo alternativa de apelación como que si el juez hubiese cometido un lapsus calami, ¿no? Es decir, un error de apreciación, un resbalón, una torpeza. Con todo respeto, señor juez, estoy señalando lo que dice la doctrina. Por lo tanto, solicito a su autoridad que se sirva el revisar, el rever, el reestudiar, ¿no? Vea el documento de Fojas 27, que aquí en su parte inferior dice, este certificado no es actualizado. Y lo mismo pasa con la certificación del CERESI o del CEGIP, dependiendo, pues ya el caso, ¿no? Cuando ustedes estén dando la argumentación, tiene que salir de aquí. No van a estar ahí ustedes leyendo como lo han hecho hoy. No van a tener, un segundito, por favor, doctor, voy a leer mi recurso. No, porque están ahí en plena audiencia. No, las audiencias son públicas, las audiencias son orales, o sea que ustedes tienen que ir a hablar, no tienen que ir a leer, ¿no? Imagínense que el juez les ceda la palabra y les diga, muy bien, de acuerdo a lo que establece el artículo 366, parágrafo primero, numeral 1, vamos a ceder la palabra a la parte actora para que se sirva en ratificarse en el contenido de su demanda, ¿no? Y es de los jueces que les gusta que ustedes hagan un resumen de su demanda. ¿Qué van a hacer? Su demanda está linda, preciosa, bella, lo han armado espectacularmente en su oficina, entre sus 4 paredes, con doctrina, jurisprudencia. Pero bueno, presumo que se ha acabado la batería de mi celular. ¿Se Sí, cortó? efectivamente. Bien. Entonces, presumo, ¿no es cierto?, de que la demanda está muy linda. ¿Y qué tal si tienen que ratificar, si tienen que hacer Y le queda un minuto, Alicia. ¿Qué van a hacer? Se van a poner a leer ahí su demanda, ¿no? Entonces, ¿qué les va a decir el juez? A ver, por favor, abogado, ¿usted ha venido a leer? Yo no le dije que haga Está lectura, entrecortado, una Lice. ratificación, una exposición de su pretensión en su demanda, ¿no? Entonces, eso tiene que estar aquí porque de aquí va a salir, ¿no? Entonces, ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren ir a pasar vergüenza allá afuera?
quieren que un colega al frente que haya leído un poquito más que Listen. ustedes se ría, les tenga para otro proceso. Listen. Está Está aquí, por allá, le intercortado, no molesta se porque- entiende. No, es cuestión de dedicación, es cuestión de Listen. preparación. Yo sé que ustedes trabajan. Yo lo Está sé, renegando. no es lo único que hacen. No está No tratando No de solamente se hablar. Listen. escuchó. y hay otros que trabajan, pero Listen. hay que Listen. dedicar a esta profesión, si no, ¿para qué lo estás estudiando? Listen. ¿No? Si lo estás estudiando es pues porque seguramente, Listen, no se escucha. Creo que ni usted nos está escuchando. ¿cierto? O estoy mal. Listen. A los participantes, saquen screen, se va a Voy cortar. a habilitar aquí mi parlante. La conexión se va